Shalom, bienvenidos nuevamente a Israel, a Jerusalén, a nuestro programa Leel. Continuamos con nuestro seminario de Kabbalah, Kabbalah 1, nuestra segunda clase. Hoy, la conciencia de la estructura y del trabajo espiritual. Es decir, todo el trabajo espiritual se radica en cómo armonizar nuestra percepción sensible con nuestra percepción inteligible, es decir, lo que llamamos conciencia. Por eso decimos la conciencia del trabajo espiritual, o sea, lo que percibimos a través de los sentidos. Los sentidos son canales, lo importante es el discernimiento que hacemos y la conciencia que alcanzamos y cómo vamos trabajando sobre nuestra voluntad y sobre nuestro deseo. Bueno, continuando con lo que comenzamos en la clase pasada, vamos a ver ya en este slide, dice, ¿qué es la creación? Debemos entender que cuando hablamos de la creación, cuando la Torá relata la creación en el principio, desde el principio, con la palabra Bereshit, estamos hablando del principio de la percepción humana de la realidad. O sea, de cómo nosotros percibimos la realidad. Pero antes, en el sentido espiritual, como habíamos explicado a nivel de causas, hay una realidad anterior. Hay una realidad que la precede. Es decir, todo lo que siempre vemos son consecuencias de una causa anterior. Aún en el mundo material sensorial al cual estamos acostumbrados, cada cosa que vemos tiene su causa. Una situación es producto de una situación anterior. Nada surge de la nada, sino que todo es consecuencia de un proceso anterior. De la misma forma, esta creación es la consecuencia de un proceso de elaboración anterior. Y como ejemplo tenemos, por ejemplo, un libro. Cuando nosotros vemos un libro, tenemos ante nosotros un objeto, donde hay papel, cartón, tinta, pero lo importante del libro que son las ideas que volcó el autor en el libro. Eso es lo más importante. Es decir, de nada nos serviría tocar el libro, ver cuánto pesa, cuánto mide, contar cuántas letras tiene, si no estudiamos, investigamos y desarrollamos en el contenido del propio libro. Lo importante es discernir, es decir, que la percepción sensible de los sentidos, el tacto, la vista, nos permite ver cuantitativamente, pero no nos ayuda, no nos dice nada sobre el objetivo, la voluntad, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que el autor del libro quiso decirnos. Y esa es la verdadera importancia. De la misma forma, la creación, vemos objetos, vemos cuantitativos, a través de los sentidos percibimos calor, frío, objetos, geografía, personas, multiplicidad, pero eso no nos dice absolutamente nada del objetivo de la creación y del creador. Para saber el objetivo de la creación, la relación con el creador, cuál es la razón por la cual estamos en este mundo, eso requiere una sabiduría que no es simplemente alcanzable mediante los sentidos, sino que es una sabiduría alcanzable a través del discernimiento inteligente. Y eso es justamente lo que es la Kabbalah. Entonces esta pregunta, ¿qué es la creación? Vamos a ver en el lenguaje de Rabashla cómo él explica esto. Entonces él nos dice, creación significa algo nuevo que nunca existió y que se distingue como Yesh Mi'ain, existente a partir de la ausencia. Es lo que estuvimos empezando a estudiar la clase pasada, que la creación es el ocultamiento del creador. Ahora bien, la creación es algo nuevo que nunca existió. Entonces surge acá una pregunta: ¿cómo describir que haya algo que no esté incluido en Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo se puede decir que hay algo nuevo
que no estaba en el Kadosh Baruj Hu. Nadie puede dar lo que no tiene, como dice acá. Él todo lo puede y abarca todo, por lo tanto no te puede dar lo que no haya en él. Entonces, ¿cómo podemos decir que la creación es algo nuevo que no estaba incluido en el Kadosh Baruj Hu? Entonces ahora en el próximo slide vamos a ver lo siguiente, que toda la creación que Akadosh Baruj Hu creó no es sino desde el ámbito de los kelim, o sea, del deseo de recibir, de la voluntad de recibir de las almas. Y se sobreentiende que en Akadosh Baruj Hu no existe tal deseo de recibir, siendo de quién va a recibir, de quién recibirá. Como vimos la clase pasada también, que lo que Akadosh Baruj Hu quiso darle a las almas plenitud, completitud, y para eso tuvo que crear en las almas el deseo de recibirlo. ¿Cómo lo crea? Él se oculta y las almas desean a Akadosh Baruj Hu. Es decir, que el alma está en un estado de completitud, y cuando el Akadosh Baruj Hu, pero con una conciencia diferente a la conciencia que tenemos ahora. Entonces cuando Akadosh Baruj Hu se oculta, la plenitud se oculta, ¿qué surge? El deseo por lo que yo había, por lo que ya había antes. Y eso es lo que surge. Así creó el deseo. Se ocultó y surgió ese deseo. El ocultamiento crea una impresión. Es como alguien que probó algo muy rico y le quedó el gusto y las ganas de otra vez de probarlo. Exactamente, el alma viene de una realidad infinita, pero como ya explicamos muchas veces, que le fue dada, le fue impuesta, a pesar de ser completa, infinita, pero no fue recibida por su deseo y su iniciativa y su trabajo, sino que le fue dada. Entonces dice, toda la creación que Akadosh Baruj Hu creó no es sino desde el ámbito de los kelim. Los kelim, el kli es una palabra muy importante que hay que aprender a utilizar en Kabbalah. Kli es el instrumento, la vasija, el recipiente, el espacio donde recibimos. Y desde el punto de vista humano y nuestro trabajo espiritual es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es el kli, es nuestro instrumento. Sino que es del ámbito de los kelim. Kelim es plural de kli, las vasijas, los recipientes, las voluntades de recibir de la neyamá, de las neyamot, almas. Neyamot, plural de neyamá, alma. Y se sobreentiende que en Akadosh Baruj Hu no existe tal deseo de recibir, siendo de quién recibirá. Es decir, Akadosh Baruj Hu es la causa que no tiene causa. Es decir, si nosotros nos retrotraemos en el tiempo, en el espacio, decimos, bueno, acá hay cierto fenómeno, hay algo, ¿quién creó esto? Tal cosa creó esto, y esto quién lo creó, y así vamos retrotrayéndonos en el tiempo y el espacio hasta que llegamos a la causa primera. Esa causa primera que no tiene causa primera en nuestra conciencia, eso es lo que denominamos Akadosh Baruj Hu. Entonces, esa causa primera, ¿de quién va a recibir? Si es la causa de todas las causas. Si no sería la causa de todas las causas, por supuesto que sí recibiría y no sería Akadosh Baruj Hu. Por eso esa es cuando la Torá habla del paganismo, de la idolatría y lo condena, está diciendo justamente eso, es la confusión. Si hay dioses que se pelean con dioses y que hay otros dioses o otras influencias que lo afectan, quiere decir que ya no es la causa primera. Entonces ya no es Akadosh Baruj Hu, y eso es idolatría. Por eso justamente Él es la causa que no tiene causa, y ni siquiera tenemos nombre para denominarlo. Todas las denominaciones que utilizamos son simplemente la forma en que podemos alcanzarlo, conocerlo, aprender de su manifestación, pero no de Él en sí mismo. Entonces, por lo tanto, es una nueva creación acerca de la cual no hubo memoria anterior. Quiere decir que este deseo no hay memoria anterior. Y esto es muy importante, esta palabra, cuando dice no hay memoria. No hay memoria nos está diciendo que a través del deseo de recibir, nosotros no podemos alcanzar el estado anterior a la creación. ¿Por qué? Porque no tiene realidad en Akadosh Baruj Hu y antes de la creación, o sea, antes del Tzimtzum. Entonces, siempre que el hombre actúa en forma egoísta a través del deseo de recibir, él vuelve a conectarse con lo creado, con lo que es posterior al acto creativo, para poder alcanzar la conciencia anterior a la creación, su verdadera esencia, su alma, Akadosh Baruj Hu, Ein Sof, lo infinito, precisa
transformar su deseo de recibir en deseo de dar, es decir, el altruismo, lo que se dice en hebreo, razón le ashpia, voluntad de influenciar, de dar. ¿Por qué? Porque eso es la fuerza Kadosh Baruj Hu con la cual creó el mundo. Pero cuando el hombre se conecta con la fuerza creada, que surge de la ausencia, de la falta, que es el deseo de recibir, entonces queda preso en el ámbito de la creación, es decir, su conciencia es el resultado de cómo el hombre aplica su deseo. El deseo genera el pensamiento. Entonces, si el deseo es deseo de recibir, el pensamiento está limitado al deseo de recibir, ahí esa conciencia no puede salir de ese ámbito. En cambio, cuando el hombre, a través del trabajo Torah y Mitzvot, todo el trabajo espiritual, puede transformar ese deseo de recibir, porque el deseo en realidad es una energía, y recibir o dar, egoísmo o altruismo, son dos formas de esa energía, como vamos a ir viendo. Entonces, por lo cual es considerado como Yesh Mi'ain, existente a partir de la ausencia. Esta creación, nuestra conciencia, es la conciencia de la ausencia, de la falta. Entonces, para poder alcanzar la conciencia de lo completo, de lo absoluto, el trabajo está en el deseo. El deseo es innato y el hombre nace con ese deseo. Es innato, nace con él, pero es producto de la ausencia, del vacío. Entonces el hombre tiene que, a través de su trabajo, alcanzar, adquirir su verdadera ausencia, su potencial. A través de la voluntad altruista puede recuperar su verdadero potencial. Es como una persona que nace con un talento, pero si no lo desarrolla, el talento queda en potencia. Es como un campo. El campo tiene todo el potencial para dar frutos, pero el hombre debe trabajarlo. Así acá yo creo el mundo. Si el hombre no trabaja el campo, no trabaja la tierra, entonces la tierra no da los frutos, no produce. El hombre precisa trabajar la tierra, regarla, cultivarla, sacar las cosas que molestan. Y así es lo mismo con la mente humana. La mente precisa ser desarrollada. Si el hombre no estudia, no se cultiva, entonces la mente es un potencial, y ese potencial, al no ser utilizado, no da sus frutos. Entonces vamos a continuar. Y dice el próximo slide, la conciencia del espacio espiritual. Entonces ahora tenemos que entender, ahora que entendimos qué es la creación, ahora que entendimos la relación del deseo, la voluntad y el pensamiento, vamos a entender qué es la conciencia del espacio espiritual, cómo funciona el movimiento en lo espiritual. Y dice lo siguiente: la unión y separación que rige lo espiritual no es sino que la igualdad de forma y la diferencia de forma, ya que si dos entes espirituales tienen la misma forma, entonces se encuentran unidos y ellos son uno y no dos, ya que no hay nada que los diferencia a uno del otro, siendo imposible distinguirlos como dos, dado que no hay diferenciación de forma alguna de uno con respecto al otro. Acá vamos a empezar a estudiar ahora el principio de cómo es este espacio espiritual y cómo funciona el movimiento de lo espiritual. Porque en el mundo material, el movimiento, ¿en qué se basa? Se basa en movimiento en el espacio. Nos movemos en el espacio. Pero en el mundo espiritual no hay espacio, no hay tiempo. Entonces, ¿cómo se produce el movimiento? Estamos hablando de conciencia y de estados de ser. Estados de ser es conciencia. Entonces justamente es lo que explica acá. Es la diferencia de forma. Es decir, ¿qué es la diferencia de forma? La diferencia de forma se refiere a objetivos. Dos personas, ¿qué es lo que las une y las separa? Un tercer componente. Porque cada uno de nosotros se justifica a sí mismo. El hombre no es completo en sí mismo.
él puede sentirse completo en sí mismo. Pero cuando se confronta a otra persona o a una situación, eso le demuestra sus carencias. La realidad es como un espejo que lo hace verse. Entonces, el hombre conoce comparando. El hombre sabe lo que es frío porque hay algo que es caliente. El hombre dice esto es alto porque ve otra cosa más baja. Pero lo que son las cosas en sí mismo, que es la unidad, la esencia de las cosas, el hombre no tiene conciencia. Entonces el hombre conoce a través de formas. Entonces si hay dos personas, ¿qué es lo que las une o las separa? No es nada físico y material. Es objetivos en común. Una tercera dimensión. Es decir, el objetivo puede unir o separar dos personas. Cuando el objetivo es común, las personas se unen, se unifican, porque hay algo que una fuerza, como un magnetismo, que hace que se unan, tienen algo en común, un ideal, una forma de pensar, pero cuando ese ideal es contrario se separan. Entonces, Akadosh Baruj Hu es voluntad infinita de dar, de crear armonía. Cuando las personas alcanzan esa conciencia y se transforman en socios activos de Akadosh Baruj Hu, entonces se unen esas personas. Y ahí también hay grados. Esto es lo que estudia la Kabbalah, todos los grados que hay, como el hombre va depurando su deseo, su voluntad y su conciencia, hasta llegar a esa forma de percepción armónica de la armonía absoluta que es Akadosh Baruj Hu. Entonces, la unión y separación que rigen lo espiritual no es sino que la igualdad y la diferencia de forma. Todo depende de esa forma, de la forma espiritual, ¿no? Ya que si dos entes espirituales tienen la misma forma, entonces se encuentran unidos y ellos son uno y no dos. Es como dos personas que tienen un objetivo en común y a pesar de poder estar una lejos de otra en distancia espacial, están muy unidas. Por el contrario, dos personas que pueden estar físicamente cerca y tienen ideales separados, no se entienden, están lejanas unas de otras. Es decir, que la distancia en realidad es espiritual entre las personas y no física. Lo que une y nos separa son los ideales, los objetivos. Por eso la importancia del estudio y de refinar el discernimiento espiritual y después de la práctica de mitzvot, que son los actos que nos obligan a sobreponernos y entrenarnos. Es el entrenador que tenemos para cada vez que nos confrontamos a nuestros deseos poder discernir si estos son egoístas o son altruistas. Entonces vemos que es la diferencia de forma lo que une y separa en lo espiritual y lo que da la conciencia, porque el pensamiento, los pensamientos y las elaboraciones que podemos tener intelectuales son consecuencias de nuestros deseos, como explicamos tantas veces. Es decir, cuando el hombre piensa no hace más que articular y discernir en sus deseos, pero es el deseo lo que el hombre debe transformar, y a través del pensamiento. ¿Y qué pensamiento? No un pensamiento subjetivo, sino un pensamiento dentro de leyes espirituales. Entonces, continuamos con nuestro próximo slide que dice: así es que de acuerdo a cuanto mayor sea la diferencia de forma entre ellos, entes espirituales, almas, personas, así será la distancia de uno con respecto al otro, a tal punto que si se encuentran en forma contraria uno de otro, entonces son considerados lejanos, como es la distancia de oriente a occidente. Por más cerca que estén físicamente, hay objetivos diferentes, van a estar separados unos de otros, lo cual significa que se encuentran totalmente separados, como lo describe la propia realidad. Entonces vemos que la igualdad y la diferencia de forma es lo que rige en lo espiritual y es lo que une y separa a personas. Y este punto es muy importante, porque este punto después lo vamos a ir desarrollando. Todo el lenguaje de la Kabbalah no es un lenguaje de los diferentes índoles, ámbitos y grados del deseo y de la voluntad. Entonces, a través de eso que vamos a aprender y vamos a desarrollarnos. Ahora, muy bien, este otro punto que vemos en el próximo slide, que habla de el alcance del pensamiento. Es decir, cómo podemos saber el alcance del pensamiento, cómo podemos expandir el alcance del pensamiento. Entonces dice: por lo tanto, al Creador
no hay pensamiento que lo pueda concebir, ya que no tenemos en él ni noción ni palabra. ¿Por qué? Porque nuestra forma es opuesta a la de él. Y cuando la forma es opuesta, significa que hay un deseo opuesto, un deseo diferente, y el pensamiento es diferente. Entonces el pensamiento no puede aprenderlo. Por lo tanto, al Creador no hay pensamiento que lo pueda concebir, ya que no tenemos en él ni noción ni palabra, sino que a través de sus actos los conoceremos. Ya que tenemos que comprender que él es voluntad de dar y beneficiar, y creó todo para satisfacer a sus criaturas y darnos su bien. Ahí vemos lo que nos dice la Mishnah en Pirkei Avot: Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. ¿Por qué pudo recibir Moshe la Torah de Sinai? Porque Moshe llegó a un nivel tal de altruismo, de anulación personal y de pensar en el clan Israel, en todo el pueblo, a tal punto que él anuló su egoísmo y todo su pensamiento era altruista. Quiere decir que acercó su forma a la forma de Akadosh Baruj Hu, a la forma del Creador. Y como la acercó, empezó a captar la Torah de Akadosh Baruj Hu. Y de la misma forma el hombre, las leyes. Cuando la persona concentra su potencial, su deseo y su voluntad en algo, entonces ya está en camino a alcanzarlo, sea en el arte, en la ciencia. Pero en lo espiritual no es suficiente con el desarrollo del pensamiento y lo intelectual para alcanzar esta sabiduría, sino que el hombre también debe transformar su deseo, transformar sus cualidades, luchar contra sus debilidades, contra su egoísmo. Y cuando el hombre alcanza eso, entonces empieza a alcanzar gradualmente la forma superior, que es nuestra esencia, que es la forma de Akadosh Baruj Hu. Entonces también empieza a pensar diferente. Y cuando empieza a pensar diferente, empieza a captar a Akadosh Baruj Hu. Por eso dice, por lo tanto, en el Creador no hay pensamiento que lo pueda concebir. Claro, si el hombre está en diferencia de forma, es como dos personas que piensan diferentes y en necesidades diferentes, por más que estén cercanas, se encuentran lejos y no se entienden una a otra y no entienden lo que uno quiere decirle al otro. Entonces están lejanas. Por eso cuando el hombre está lejano, no hay pensamiento que lo pueda concebir. Entonces el alcance del pensamiento, ¿de qué depende? Depende del trabajo sobre el deseo y la voluntad. De ahí la importancia de la Torá, que no es solamente un estudio, sino que es un desafío en hacer actos de bien que son mitzvot. Y eso es justamente la gran falla de cuando no se entiende realmente lo que es Torá y mitzvot. Porque muchas culturas tomaron los objetivos de la Torá, pero se olvidaron de la forma de alcanzarlo, que es el estudio para poder aplicarlo en actos de bien, las llamadas mitzvot, los actos a través del cual el hombre puede trascender su egoísmo y transformarlo en altruismo. Porque donde hay mitzvot, donde el hombre tiene deseos egoístas, ¿para qué? Para que pueda transformarlos, para que tome conciencia y lo elabore y se sobreponga a ellos. Entonces, Akadosh Baruj Hu es voluntad de dar y beneficiar, y creó todo para satisfacer a sus criaturas y darnos su bien. Significa que Akadosh Baruj Hu es altruismo neto, absoluto. Cuando el hombre más se acerca a esa índole, a ese nivel, quiere decir que más cerca entonces va a estar de Akadosh Baruj Hu. Pero para que eso suceda, tiene que haber un trabajo consciente. Y como el hombre sabe todo su potencial, todas las índoles y niveles a través del cual su deseo se manifiesta. El hombre no lo sabe, el hombre piensa que sí, que es perfecto, que ya estoy muy bien en esto, pero siempre hay otro nivel más. Por ello es importante el estudio de la Torá y la práctica de mitzvot, porque el hombre tiene permanentemente diferentes formas y conductos a través de los cuales el deseo y la voluntad se manifiestan, y es ahí donde le da la conciencia. Como dijimos antes, si no hay un tercer elemento, no pueden unir dos cosas. Entonces, así como tanto sea el hombre con respecto al hombre, que tiene que ver con respecto a las mitzvot del hombre con respecto al hombre, para saber dónde está,
precisa principios, precisa códigos de relación con él. Y de la misma forma, con respecto a Kadosh Baruj Hu, a la energía infinita de altruismo. ¿Cómo el hombre puede saberlo? Necesita leyes, parámetros, como una persona que quiere entrenarse. Si no tiene un entrenador, ¿cómo sabe si es mejor o es peor? Una persona sale todos los días a correr y no tiene un cronómetro y no tiene un entrenador, puede pensar, bueno, yo ya corrí mucho, corrí mejor. Pero cuando ve el cronómetro y ve el tiempo y el entrenador lo controla, sabe si es mejor o peor. Entonces la Torah nos da mitzvot, que son el entrenador, que son el cronómetro para saber si hoy somos mejores o somos peores. Cuando surge el deseo, cómo nos comportamos y cómo vamos creciendo. Y ese es el verdadero trabajo espiritual. Y esa es la transformación del hombre. Y así el hombre expande su realidad y expande su percepción del mundo, y el mundo del hombre se hace más amplio. No queda simplemente preso del mundo material sensorial, sino que el hombre se extiende a una realidad cada vez mayor hasta ser uno con el uno, donde se unifica. Ese es el secreto, es decir, el cuerpo no puede unificarse un cuerpo con otro. El cuerpo es materia y la materia es densa, pero la luz espiritual, que es a nivel de la conciencia, a nivel del deseo, que se lleva a un nivel trascendente, puede unificarse, como el famoso ejemplo de las velas. Yo puedo tener miles de velas, pero yo no puedo unir la cera una con otra. Choca una cera con otra, pero cada cera tiene una llama. La llama es el alma humana, el ejemplo del hombre. Yo, aunque tenga 1000 velas, la luz es una. A pesar de que cada vela tiene una llama chiquita, en la luz no puedo distinguir de qué luz, de qué vela viene tal luz, sino que son una sola luz que brilla. Ese es el alma. Ahí el hombre puede encontrarse y unirse y unificarse con su semejante y con Akadosh Baruj Hu. Pero para eso tiene que trabajar sobre su substancia, que es su deseo, en ese caso que es la cera de la vela, y transformarlo en voluntad altruista. Entonces ahí se unifica en la luz y desde la luz percibe la luz. Por lo tanto, dice el próximo slide, se encuentran las almas en forma opuesta a Kadosh Baruj Hu, ya que él es totalmente deseo de dar altruista, sin absolutamente nada de deseo de recibir egoísta. ¿De quién va a recibir? En cambio, en las Neyamot, en las almas, se naturalizó el deseo de recibir hacia sí mismas, como ya mencionamos, no existiendo forma opuesta más lejana que esta. Es decir, que Kadosh Baruj Hu es totalmente voluntad de dar, y el hombre es voluntad de recibir. Son dos formas opuestas. ¿Por qué? Porque es necesario que el alma tenga el deseo de recibir para poder recibir todo lo que Kadosh Baruj Hu quiera darle, como vimos la clase pasada. Entonces está en forma opuesta. Y ahí empieza el trabajo, el momento que el hombre reconoce su forma opuesta y va a alcanzar por sí mismo esa realidad. Y encontramos que si el hombre se mantuviese, es decir, las almas, encontramos que si mantuviesen las almas de hecho en el ámbito del deseo de recibir egoísta, que quedarían separadas de él eternamente. O sea que es lo que planteamos en la clase pasada, que él tiene que manifestar su completitud, que lo completo tiene que manifestar lo completo, pero hay un proceso. O sea que primero se manifiesta el deseo de recibir. Hay un proceso en la creación, como vemos en los niños. El niño nace, es egoísta, quiere para sí. Y a medida que va creciendo, va aprendiendo, pero necesita una educación que eduque su deseo. Esa es la educación de Torah y Mitzvot, que eduque su deseo. Todo el proceso, todos los rituales y todos los procesos espirituales que atraviesa la iniciación judía desde el niño que nace, del niño y la niña, Brit Milá y Bat Mitzvah y el casamiento, en realidad son una iniciación espiritual, detrás de lo cual hay un trabajo sobre el deseo. Entonces el hombre gradualmente, por su propio esfuerzo, va alcanzando lo que previamente a Kadosh Baruj Hu ya le dio. Como siempre volvemos al ejemplo, que es muy importante recordarlo. Es decir, Kadosh Baruj Hu es como el maestro. El maestro ya dio todo, dio la clase. Ahora tiene que el alumno hacer el esfuerzo y entender lo que el maestro le dio. En el maestro ese tiempo ya está, ese espacio ya está. El maestro no tiene que estudiar lo que ya sabe, porque ya lo sabe. Ahora el alumno es el que tiene que estudiar. De la misma forma, Kadosh Baruj Hu creó al hombre para darle todo su placer, su completitud, para que sea uno con el hombre.
Entonces Él ya dio todo, en Él no hay tiempo y espacio, Él ya dio todo. Ahora viene el trabajo del hombre, que es recibir todo eso. Y ese espacio es la creación, es decir, está Akadosh Baruj Hu, está el alma humana y está la creación, que es el espacio de encuentro entre el creador y la creación. Pero como vimos en la clase pasada, el hombre no le es suficiente solamente este mundo y lo que puede ver a través del mundo material sensorial, sino que precisa también saber las causas que generaron este mundo. Precisa saber toda la creación, como el ejemplo que estamos diciendo al principio del libro. Una persona escribe un libro y en el libro hay un objeto. Es un objeto, son letras. Pero lo importante es discernir el objetivo. ¿Qué quiso decirme el autor? Si yo miro el mundo hay cantidad de objetos. Yo puedo pasarme la vida investigando cada rincón del mundo. Pero si lo hago como un fin en sí mismo, nunca voy a saber el objetivo del mundo. Voy a ver cosas aisladas. Tengo que unirlo a un plan general. ¿Cuál es el objetivo de este mundo? Entonces, cuando el lector lee el libro, discierne en las letras y en las ideas que están escritas en el libro, ¿qué hace? Él se retrotrae al pensamiento del autor del libro. Él va al mismo lugar donde fue el autor del libro y se inspiró para sacar las ideas. Ese es un gran escritor, cuando escribe un libro y me permite llegar al lugar donde él llegó. Me recrea una situación y yo leyendo el libro llego a esa situación y a esa sensación y a esa vivencia. Y esa es la creación que Akadosh Baruj Hu creó para nosotros y nos dio la Torá con todos sus niveles. Torá, el Talmud, el Midrash, la Kabbalah, ¿para qué? Para que de esa forma podamos aprenderlo y alcanzarlo. ¿De qué sirve, como dijimos antes, contar las letras del libro, mirar el mundo simplemente como un fin en sí mismo, sino aprendemos para que este mundo fue creado? Por eso nos dicen nuestros sabios que los sabios judíos, las preguntas básicas nunca fueron ¿cuándo y dónde comenzó el mundo? Cuando uno pregunta ¿cuándo y dónde comenzó el mundo? ¿Cuándo? Es lejano a mí. ¿Dónde? También. No me compromete. ¿Cuándo y dónde? Es como saber historia. ¿Cuándo y dónde pasó esto? Y si ya lo sé, digamos que me puedo adelantar ciertas cosas. Es que sí, es que puedo saberlo, y tampoco puedo saberlo. ¿Cuándo y dónde? Es lejano. Los sabios judíos, a través de la tradición, hicieron otras preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la creación y cuál es la función del hombre? O sea, mi responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer en esto? Estoy acá, ¿qué debo hacer? Es como las personas que en una situación hay un problema. Entonces, bueno, ¿y cuándo empezó este problema? ¿Y qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo se manifestó? No, ¿qué hay que hacer para solucionarlo? Esa es la pregunta. Entonces, a través de ese pensamiento, lentamente también voy a responder cuándo y dónde. Pero si me quedo en el cuándo y dónde, lo veo frío, lejano, sin responsabilidad, sin compromiso. En cambio, cuando quiero saber cuál es mi objetivo, mi responsabilidad, qué debo hacer, es de corazón, es cálido, me involucro, me responsabilizo. Y ese es el verdadero trabajo en Torah y Mitzvot, y esa es la verdadera Kabbalah. Por supuesto que con toda la oración que hay y todo el lenguaje técnico, apenas estamos comenzando una sabiduría milenaria. Estamos viendo ni siquiera la cabecita del iceberg que se asoma en el mar de esta gran sabiduría que es la Kabbalah. Pero lo importante al principio es, que es lo que estamos haciendo, es entender los límites. Cómo debemos utilizar la Kabbalah, cómo debemos aprenderla, cómo debemos activarla. Si no, después todo el estudio queda en imaginación, en mística, en una aureola de fantasías, que no es el objetivo de la Kabbalah. Así que Bezrat Hashem, seguimos estudiando, nos encontramos entonces la próxima semana para seguir con este curso de Kabbalah. Que tengan todos Shabbat Shalom, será hasta la próxima semana.